se forma. Se necesitan, son obligatorias y sirven, se usan para cosas como el Neighbor Discovery, que el Neighbor Discovery es el reemplazo del ARP. El Neighbor Discovery Protocol es el reemplazo del ARP. Hablaremos de ARP más adelante también. Y se usa como dirección de siguiente salto en el enrutamiento. Adelantándonos un poquito, show IPv6 route para checar mi tabla de enrutamiento en IPv6 RIP, porque estoy en la topología de RIP. Chequen lo siguiente. ¿Qué habíamos dicho? Que las direcciones globales empiezan con 2000 o 2001. Todas esas van a empezar con 2001. Y dicen que son alcanzables a través de las FE80. O sea, la dirección de siguiente salto en enrutamiento es una dirección link local. Son el FE80 y 54 ceros después. Y es como lo obtenemos. ¿Hasta aquí vamos bien, ingenieros? ¿Se ve bien? Muy bien. Entonces, ¿qué sigue en la presentación? Aquí estamos. La site local. Las site local es una dirección que ya no existe, de hecho. Se trató de utilizar este tipo de direcciones como un equivalente a las direcciones privadas, del rango privado. Iban a ser así, pero fue descartado porque las grandes mentes no se decidieron bien cómo definir un site o cómo definir un sitio. Y pueden leer al respecto, si no tienen mucho que hacer, ahorita con la pandemia, pueden leer el RFC 3879 para ello. Lo que sigue, y creo que no lo puse, las unique local. Las unique local, de hecho, esto lo voy a poner en el chat, para evitar fallas. El rango de las unique local es el que puse en el chat, del FEC0, 2 puntos, diagonal 10, al FEC0, bueno, es FEC0 a FEFF. Esto es un trabalenguas, me disculpa. Y esas sí son las que van a ser utilizadas como el direccionamiento privado. No las estoy usando en este momento, estoy utilizando únicamente para la configuración de mi equipo, direcciones globales o direcciones link local. Pero para el caso es lo mismo, si tú quieres usar una unique local, lo que debes hacer es, entras a la interfaz, IPv6 address, usas una dirección de ese rango, la asignas con su máscara y ya. O también podrías hacer un servidor de DHCP, un pool de direcciones con ese rango, con ese encabezado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí fui claro en esa explicación? Muy bien, gracias. Gracias. Lo que sigue es hablar de las unspecified. Las unspecified es puros ceros, 128 ceros, o 2 puntos. Y simplemente indican que no hay ninguna dirección asignada hasta el momento. Y las loopbacks, que es 127 ceros y un 1 al final, o 2.2.1, es como el equivalente al 127.0.0.1, que es utilizada propiamente para diagnóstico. De toda esta información, ingenieros, ¿hay alguna duda? Creo que esas son las sencillitas. Lo que sigue es hablar del terror de todo ingeniero de redes, incluyéndome a mí, las multicast. Ay, multicast, cómo me ha hecho sufrir. Pero bueno, de hecho, en marzo, va a haber un webinar de multicast. ¿Y saben por qué voy a hacer un webinar de multicast? Para retarme a mí mismo. Ese es uno de los temas que más me ha costado aprender. Y que no tengo así como que bien, y me voy a forzar a mí mismo exponiéndome ante la plenaria para que ustedes aprendan conmigo. La única diferencia es que yo voy a leer el manual y yo se lo voy a compartir a ustedes. Pero bueno, continuando. Las direcciones de multicast, obviamente, como ya sabemos, desde IPv4, hacen una asignación de uno, o es una comunicación, una asociación de uno a varios o de uno a muchos. ¿Se acuerdan que ya habíamos perdido las direcciones de broadcast? Bueno,
Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos el FE. De hecho, podemos darnos cuenta que empiezan con FF0 algo y ya las direcciones hay un montón de direcciones de múltiplicas, pero estas serían las más importantes o las más representativas. Definitivamente, all nodes y all routers, el FF02 2.2.1 y FF02 2.2.2. All nodes, obviamente es que yo me quiero comunicar con todos los nodos de una red y 2.2.2 es para hablar con todos los routers. ¿Cómo se vería esto? Vamos a ver la topología y esto ni siquiera voy a meterme tanto a la configuración. Pero si yo, por ejemplo, aquí, suponiendo que todos esos, vamos a hacer de cuenta que todos los equipos que tengo aquí son de la misma VLAN. Por lo tanto, yo quiero adquirir una dirección IPv6, pues yo voy a tratar de ver que, y de manera no tanto de un pool, sino más bien como autoconfigurada, pues no quiero asegurarme de que no repitamos la misma dirección, porque si nadie me pregunta, yo puedo elegir la 501, 503, 508. Y luego a otro se le ocurre el 501, 503, 508 y no queremos eso. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que estaríamos haciendo aquí es mandar una comunicación a todos los nodos para preguntar, hey, ¿alguien tiene esta dirección? O sea, la mía. Y ya, si no recibe respuestas, que nadie la ha usado. Pero si alguien tuviera esa dirección, le diría, hey, soy yo. Y ya es como que, ok, bueno, entonces yo no puedo usar esa. Es básicamente el DAD, ya me adelanté esa parte, pero lo veremos más adelante, no se apuren. Pero así es como funciona básicamente el All Nodes, esa configuración. Y All Routers es lo mismo, pero para los routers. Y lo que hace es que básicamente, pues, el router es el que puede servir como servidor de DHCP y aparte es el que te va a dar la información del gateway y demás. Así que por eso es bueno que también conozcamos quién es el router en el segmento. En el segmento. Hasta aquí vamos bien en la explicación de estos dos. Muy bien, Inge. Aquí tengo varios ex participantes de cursos que he dado. La verdad, que como comentario rápido, el ingeniero Pizaña, el ingeniero Francisco, son ingenieros que tuve la oportunidad de darle el curso cuando iba empezando. O sea, que ellos pueden ver el cambio de cuando empecé como instructor ahorita. Y luego me dicen cómo va la cosa. ¿Qué es lo que sigue, ingenieros? Hablar de direcciones conocidas por todos, tenemos direcciones de múltiplicas conocidas por todos que hemos visto en protocolos de enrutamiento. Por ejemplo, FF02, 5 y 6 es de OCPF. Si nos acordamos de cuáles son las direcciones de múltiplicas de OCPF. Santos, gracias por tu comentario. Es el 224.0.0.5 y .0.0.6. Acordémonos que el punto 5 en OSPF B2 nos permite comunicarnos con todos los routers. O sea, el que tenga activas las direcciones que tiene su interfaz trabajando en OSPF. Mientras que el punto 6 es para determinar, o más bien es utilizada por el designated router. No vamos a irnos a ese tema porque es de OSPF, pero si nos damos cuenta, punto 5 y punto 6 es lo mismo. Punto 9 es la de RIP. Y si nos acordamos, la dirección múltiplicas de RIP es la 224.0.0.9. Y la FF02 2.2.A es IGRP. ¿Pero qué es el A? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A. El A es 10. Y la dirección múltiplicas de IGRP en IP versión 4 es 224.0010. A es 10. Es una equivalencia. Es simplemente una equivalencia. Nos damos cuenta de lo fácil que es IPv6. O sea, por eso es que estamos desmitificando. Pero aquí es donde vamos a empezar. Hay un sonido de estática. ¿Alguien prendió su micrófono tal vez? Bueno, continuando. Hay una definición nueva que vamos a hablar, que es el solicited node. Solicited node, ¿qué es lo que hace? El solicited node
es una dirección. Vamos a entrar aquí a un equipo, por ejemplo, nuevamente, unos aquí arriba. Show IPv6 interface loopback 100, la misma. Aquí está. Dense cuenta de lo siguiente. Dense cuenta de lo siguiente. FF02 FF446. Vamos a escribirlo. De hecho, vamos a escribirlo. Muy bien. Aquí está esta dirección. Ahora vamos a escribir esta dirección y vamos a escribir show interface loopback 100, perdón, pipe include BIA, burn in address. Oh, no tiene, DVD. O mejor vamos a utilizar una física. Y lo bueno es que ya están configuradas. Show IPv6 interface gigabit 10. Muy bien, aquí está. Tenemos esta, tenemos esta de aquí. Bueno, esta no la puedo usar porque ya está preconfigurada. Show IP interface brief. Vamos a tomar, por ejemplo, config-t, interface Ethernet 6.0, que está ahí. IPv6 enable. No batallemos. No shoot. Y ahora sí. Show IPv6. Show IPv6 interface Ethernet 6.0. Aquí estamos ahora sí. Y voy a utilizar Ethernet 6.0. Ándale, esto es lo que quería. Vamos a borrar esto de aquí. Y empezamos. Tomo primero la dirección link local. Tomo esta dirección. Y tomo esto. Bueno, aquí vamos a cerrar ahora esto y vamos a ver lo siguiente, Inges. ¿Qué tengo aquí? Esto es la link local, esto es la solicited node y esta es la MAC address de la interfaz. Entonces, dentro de todo esto que estamos manejando, ingenieros, el solicited node lo que va a hacer es que tú vas a tomar. ¿Cuál era el rango? Lo tengo aquí. Sería, perdón. Es una aquí, nos vamos atrás. Perfecto. Es FF02 diagonal 104. Entonces, sería. Aquí estoy. FF02 2.1 FF 44A8. 44A8. Si nos damos cuenta, ingenieros, aquí va a poner unos puntos, está tomando los últimos dígitos de la dirección. Bueno, aquí me está poniendo FF4A8, mientras que aquí me está poniendo, porque hay que sumar el 1, es F4A8. Estamos tomando todos los dígitos de aquí, 4A8, y así es como se está formando, 4, perdón. Y aquí, aquí, es esto de hasta aquí,
FF44A8. Estoy tomando estos dígitos y por eso está formando esta dirección, que es la solicited node. Y si nos vamos